Continuamos y cerramos esta parte de la mañana, en este caso con Leticia Ferro, que nos va a buscar ese equilibrio entre lo que es estudio, contenido, contenido y contenido, y el cuidarnos. Hay que buscar ese equilibrio para poder cuidarnos y sanar esta parte que tanto perjudicial solemos tener cuando pasamos tantas horas en la misma postura, ya sea en el ordenador, ya sea estudiando o cada uno a lo que se lo aplique. Así que Leticia, por favor, cuando quieras. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Vale, vamos allá. Bien, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me escucháis bien? No, vemos Zoom. Vale, bien. Sí, hasta ahora sí. Vamos a ver. Ya sabes que me gusta guardarme las sorpresas. Ah, vale, vale, perfecto. A ver, ¿dónde va? Por Dios. ¿Me va a dejar ahora quedar en vergüenza? Pues vais a tener que darme un segundito. Así. Muy bien, ahora sí. Vale. Un momentito que vamos a reducir aquí. Lo apartamos para que no nos moleste. Y vamos a empezar. Muy bien, estoy encantada de estar aquí, que lo sepáis, y muy emocionada de formar parte de este OpoPower 3. Entonces no os voy a retrasar mucho más, que ya llevamos un poquito de retraso, y os voy a contar que yo siempre he creído que tenía mala suerte, sobre todo ligando, fijaros, porque es que a mí me preguntaban, pues oye, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, pues soy fisioterapeuta. ¡Bum! Todo un relato de cualquier tipo de dolor musculoesquelético, con todo lujo de detalles y operaciones incluidas. Y es que no tenía mala suerte, es que realmente al 95% de la población le duele algo. El 95% de los españoles tenemos dolor musculoesquelético. Esto disminuye nuestra calidad de vida porque nos hace cambiar nuestras rutinas, ya que 1 de cada 4 españoles tiene dolor a diario. De hecho, es la primera causa de discapacidad en España. Y es que ¿dónde nos duele? Porque al 85% nos duele la espalda, pero como tenemos muy mala suerte, además de dolernos la espalda, a más del 50% nos duele el cuello. Y no solo podemos hablar de dolor, sino también de cansancio, de dificultad para encontrar la posición al dormir, de rigidez, de alteraciones del ánimo y de jaquecas. Y además el dolor en cualquier localización empeora con la edad, con un bajo nivel educativo, con una mala percepción de la salud, con tabaquismo, con la presencia de otras enfermedades o de trastornos psicológicos. Todo esto va a provocar que tengamos muchas más papeletas para tener problemas musculoesqueléticos, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Y además, en el caso de las mujeres, tenemos muchísimas más probabilidades de desarrollar todo este tipo de trastornos. Pero, seas hombre o mujer, si te mueves menos que los dientes de arriba, vamos a tener la gran mala suerte de que tendremos una peor respuesta de nuestro sistema cardiovascular e inmune a cualquier actividad física. Y además, cualquier lesión la vamos a reparar muchísimo peor. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos estos problemas? En primer lugar, por largos periodos de tiempo sentados delante del ordenador y etapas de estrés prolongado. 1 de cada 3 españoles refiere además dolor por malas posturas al dormir. Frente a otras ocupaciones, ya no tanto en este OpoPower, pues cargas excesivas de peso o periodos prolongados de pie sin descanso. Pero fundamentalmente largos periodos sentado delante del ordenador sufriendo estrés. Y es que todo esto sucede además en una etapa vital para el desarrollo de nuestra oposición. Entonces, hay que decir que además, para colmo de males, trastornos como ansiedad, depresión o estrés se relacionan directamente con un riesgo aumentado de padecer tanto dolor cervical como lumbar. Y es que sabemos y se ha investigado que el desarrollo de jornadas de más de 3 o 4 horas delante del ordenador o de otros dispositivos multimedia
aumentan al doble el riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos y visuales. Todo esto depende de su tiempo de uso, de las pausas que se apliquen dentro de estos tiempos de uso y del conocimiento de la ergonomía. En un estudio realizado recientemente en personas que visualizaban pantallas de datos durante su actividad laboral, un 28% ya tenía una patología diagnosticada y un 83% había tenido al menos un episodio de dolor al año y más del 40% mucho más de uno. Y es que existe una relación directa y está demostrado entre estar sentado y el dolor de espalda. En estudiantes universitarios hemos encontrado que las posturas analizadas durante las clases sentados, 7 de cada 8 de posturas mantenidas se relacionaban con dolor de espalda. Y podremos creer que esto es porque no hay un conocimiento directo de la ergonomía. Pues esto no es así. De hecho, durante la pandemia se han hecho estudios sobre formaciones online y se ha encontrado que, pese a un correcto ambiente luminoso, sonoro y físico, los profesores y los alumnos reportaban dolores en espalda, cuello y hombros. Por tanto, hemos llegado a concluir que la ergonomía es una herramienta preventiva muy importante, pero no es tan determinante como pensábamos en la protección de los trastornos para el dolor de espalda y cuello. Y es que además, como muy presente siempre en este OpoPower, las carreras de música y danza, tenéis un riesgo aumentado de padecer trastornos musculoesqueléticos, especialmente si practicáis con un instrumento asimétrico. Entonces, de verdad, llevamos la oposición al cuello. Entonces, cuando el agua te llega al cuello, no te preocupes si no es potable. Vamos a conocer un poco de qué va ese agua. ¿Qué es la cervicalgia? Pues es el dolor en la región del cuello, que puede irradiarse hacia la cabeza, los brazos, la espalda e incluso el tórax, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud la considera la causa principal de discapacidad musculoesquelética y afecta a un 50% de la población mundial, a un 70% si hablamos de los países desarrollados. Es más, estudios realizados en la Unión Europea determinan que los adultos entre 18 y 65 años, un 15% padece discapacidad cervical que limita las actividades básicas de su vida diaria. En España, estas investigaciones nos han llevado a una tasa de 58% de personas con problemas cervicales que producen una dificultad para desarrollar las tareas laborales y que disminuyen muchísimo los rendimientos, provocan bajas y un importante gasto sociosanitario. Bueno, pero hablemos, ¿de qué va el demonio, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues en principio, dolor local, nuca, cuello, hombros y que se puede irradiar a tórax y brazos. Rigidez, dificultad para el movimiento, con su máximo epítome lo que es la tortícolis por espasmo muscular, mareos, náuseas, alteraciones del equilibrio, dolores de cabeza, hormigueos, debilidad muscular y en algunos casos más raros, visión borrosa y dificultad para tragar. Pese a todo, suele tener un pronóstico benigno y son síntomas que, si bien no son muy duraderos, sí suelen ser recurrentes, lo que conlleva a que 1 de cada 3 personas vuelva a repetir estos síntomas en periodos de exacerbación y remisión y acabe por cronificarse, generando pues un importante problema de salud. Bien, ¿qué es el dolor cervical inespecífico? ¿Por qué le llamamos así? Porque la mayor parte de las veces es muy difícil determinar la causa exacta. Es muy difícil saber cuál es la estructura que nos está dando el problema. Lo que sí sabemos es que el 90% de los dolores de cuello que experimentan nuestros pacientes o que experimentamos nosotros son por causas mecánicas, por un problema biomecánico, por un exceso de tensión, una mala postura mantenida o por causas degenerativas. Es muy importante que sepáis que lo mismo que nos salen canas o que se nos arruga la cara, también nuestro aparato locomotor envejece.
De hecho, más del 50% de los mayores de 45 años tienen alteraciones degenerativas en la columna cervical. Nuestro cuerpo está adaptado para ir envejeciendo y que eso no lo condicione. A mayores, y muy raramente, un porcentaje muy pequeñito, otras causas inflamatorias, tumorales o infecciosas que nos llevan a derivar al médico, pero muy rara vez. Bueno, las mujeres, como no, como decía al principio, pues tenemos más riesgo de padecer este tipo de dolores musculoesqueléticos y de hecho en la cervicalgia de 2 a 5 veces más riesgo, o sea, una tasa bastante considerable. La ciencia no se moja mucho en cuanto a decir por qué, pero sí se esboza que la diferenciación laboral que nos lleva a tener trabajos más sedentarios, más rutinarios, con más tensión, con el mantenimiento de posturas en jornadas laborales muy prolongadas que exceden nuestras capacidades físicas, utilizamos más las plataformas de comunicación y las redes sociales que el género masculino. Además, en ciertas comunidades, la brecha de género que hace que nos dediquemos preferentemente a tareas domésticas al llegar a casa reduce nuestro tiempo de ocio y autocuidado y además por causas hormonales nuestro estrés emocional es mayor. Todo eso conlleva a que un 60% de las mujeres europeas tengan síntomas cervicales, siendo mayores de 45 años. Sin embargo, hay otro estudio que realmente rebate un poquito este tema en Empleo Público Español, que dice que tanto hombres como mujeres que visualizan pantallas de datos tienen síntomas y problemas cervicales en la misma medida. Ahí lo dejo un poquito para la controversia a aquellas personas que les guste discutir. Independientemente de eso, la cervicalgia afecta a personas de cualquier ocupación, pero preferentemente si además tienen estilos de vida sedentarios y si tanto en su actividad laboral como de ocio mantienen posturas, especialmente de cabeza adelantada, tanto en el uso del ordenador como de dispositivos electrónicos más pequeños como móviles o tablets, cuando juegan videojuegos, cuando están en las redes sociales o cuando ven televisión. Otros factores importantes son obesidad, tabaquismo y, como ya hemos hablado, estrés, depresión y personalidad neurótica. Todo esto es un caldo de cultivo maravilloso para quedarse con un dolor cervical que luego se cronifique. Otros de los trastornos y de comorbilidades que sí que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cervicalgia son los trastornos visuales y los trastornos temporomandibulares. Aquellas personas que tengan trastorno en las articulaciones temporomandibulares tienen de 4 a 6 veces más de posibilidades de desarrollar cervicalgia, tanto más cuanto más grave sea el trastorno de mandíbula. Y es que además existe una correlación muy importante entre aquellos posicionamientos del tracto craneocervical anómalos durante los periodos de sedestación delante del ordenador. Una investigación realizada en España determina que el 60,5% de la gente que trabaja delante del ordenador tiene la cabeza adelantada, tal cual veis en la imagen, y lo mantiene así por largos periodos de tiempo. Esto, sumado a las demandas visuales, genera una necesidad muy importante de estabilización del cuello y los hombros, y esto mantenido provoca sobrecarga y fatiga muscular. Además de ese dolor, tendremos desequilibrio muscular en los miembros superiores y frecuentemente una alteración de la función respiratoria. Y hablemos de una excepción muy curiosa, que son los estudiantes de fisioterapia. Los estudiantes universitarios tienen exactamente el mismo riesgo de padecer trastornos que las personas que trabajan en puestos laborales delante del ordenador. Sin embargo, los estudiantes de fisioterapia brasileños no cumplían la estadística y se investigó el por qué. Y curiosamente, estos estudiantes, pese a tener las mismas demandas visuales, utilizaban los dispositivos de pequeño tamaño tumbados en la cama. Esto disminuía las demandas biomecánicas sobre la columna cervical y esta desgravitación reducía esos periodos de sobrecarga y fatiga muscular. Así que punto para mis compañeros o para mis futuros compañeros.
De cualquier modo, como habíamos hablado, el sedentarismo es de verdad un arma de destrucción pasiva. Es de verdad una de las causas más principales de discapacidad que se van a manifestar durante este siglo que estamos empezando. Y es que la ausencia de actividad física, sumada a altos niveles de discapacidad cervical, es un riesgo para un nuevo episodio de dolor musculoesquelético, influyendo mucho más que las posturas o que la propia ocupación de la persona. Por tanto, llegados a este punto, podemos concluir que los factores de riesgo de la cervicalgia son mayoritariamente modificables con acciones de prevención y de promoción de la salud. Por tanto, de verdad, desde aquí os animo a que cambiemos esos factores de riesgo por factores de éxito. Porque para eso estoy aquí, porque cuando me he dado cuenta de que puedo ayudar al 70% de la población de los países desarrollados, al 50% de la población mundial, a gente que pasa más de 3 y 4 horas y más de 8 sentado delante del ordenador, estudiando, trabajando, preparando una oposición, practicando con un instrumento asimétrico, porque creo de verdad que puedo desarrollar esa carrera opositora de una manera saludable. Pero lleguemos al tratamiento. ¿Qué pasa cuando nos duele? ¿Qué hacemos? Pues más o menos la ciencia nos dice que podemos desarrollar un episodio doloroso y que se resolverá en un mes, con reposo relativo, con analgésicos, con antiinflamatorios, con fisioterapia. Fundamental, siempre, transmitir tranquilidad. Tranquilicémonos y aprendamos a controlar ese dolor. Y una vez pasado el episodio más agudo, esas 2-3 días, empecemos a movilizarnos precozmente y evitemos la discapacidad a largo plazo para, digamos, abolir ese 25% crónico y recidivante que la mayoría de la gente que tiene cervicalgia se va a dar y que realmente es un gran problema para desarrollar una vida cómoda y normal. Sabemos que los programas de ejercicio terapéutico, además, es lo más efectivo en el abordaje de la cervicalgia crónica, ya que mejora discapacidad, función musculoesquelética y calidad de vida. De hecho, la tendencia actual de los servicios de salud de todo el mundo es a enfocarse hacia el autocuidado, el consejo ergonómico y el ejercicio. Pero hablemos de prevención en la población general, porque hasta ahora somos población general. No a todos nos va a doler horriblemente el cuello. Sabemos que los programas de ejercicio es la única intervención que se ha validado preventiva para el dolor cervical. Sin embargo, la mayoría de los facultativos no la prescribe, lo cual es incomprensible porque ellos entienden que es lo mejor. Además, una encuesta realizada hace relativamente poco tiempo dice que 2 de cada 3 usuarios de fisioterapia estarían dispuestos a complementar el cuidado de la salud con un tratamiento autónomo. Muy bien, fantástico. Pues para eso estoy aquí, cambiemos las cosas. Desde este OpoPower 3 hagamos algo diferente, consigamos los objetivos de la oposición de una manera saludable, porque no solo lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que, como dicen las jirafas, no se obtienen hojas si no se saca el cuello. Saquemos el cuello. Empecemos por desterrar de nuestras creencias aquellos mitos que realmente nos están provocando conductas erróneas y dificultando nuestra carrera opositora saludable. Así que salgamos de caza. Liberémonos de esos mitos y de esas creencias limitantes. Y empecemos por una muy importante. Me ocurre algo grave cuando me duele el cuello. Y es algo que pensamos de manera muy importante, porque el primer episodio nos asusta muchísimo y a veces el dolor es muy incapacitante. Y ese miedo nos lleva a conductas de catastrofismo que a veces pueden ser realmente nocivas, como ponerse por voluntad propia un collarín o no moverse, tumbarse en la cama durante días. Realmente, como habíamos hablado, el 70% de la población padecerá un episodio de dolor de cuello a lo largo de su vida, al menos uno.
Y el 90% de estos episodios tienen causas mecánicas. Su pronóstico es benigno y sus síntomas progresan relativamente rápido y disminuyen en intensidad, siempre y cuando sigamos unas normas de autocuidado. Hablemos del siguiente. Siempre que me duele el cuello pienso, necesito que me hagan una radiografía o una resonancia. Y aquí quiero contaros una historia curiosa. Y es que la curiosidad llevó a un investigador americano a acudir a diversos centros de imagen, a diversos centros de traumatología de Estados Unidos, diciendo que le dolía la espalda. De hecho, acudió a 49. A él en realidad no le dolía la espalda, pero fue haciéndose una prueba, de hecho fue una resonancia, en cada uno de ellos. ¿Sabéis cuántos diagnósticos diferentes obtuvo en los 49 centros? Ni uno, ni dos, ni tres. 49 resultados diferentes. Y a él no le dolía la espalda. Por tanto, esta historia quiere ilustrar que las alteraciones anatómicas no siempre son la causa de problemas, que los cambios degenerativos solo son relevantes si la imagen coincide con nuestros síntomas. Y aún así, en ese caso, un estilo de vida saludable y un autocuidado con unos ejercicios específicos, aún en esos casos, pueden hacer que nuestra calidad de vida no se vea comprometida. Otro de los grandes mitos: si me duele, mejor no me muevo. Y es que ya decía Hipócrates hace muchísimos siglos que el reposo es la cura para muchas enfermedades. Sin embargo, sabemos que no es así. Las cervicalgias, incluso las lumbalgias mecánicas, son cuadros benignos autolimitados en el tiempo. Igual que empiezan, se acaban. Entonces, ¿cuándo debemos aplicar reposo? Esas primeras 48, 72 horas que tenemos dolor, debemos aplicar reposo relativo y alternar periodos de descanso con periodos de actividad indolora. ¿De acuerdo? Cuando haya pasado ese periodo agudo intenso, cuando ya hemos controlado un poquito nuestros síntomas dolorosos, comenzaremos con movimientos suaves, que no nos provoquen un aumento de dolor, contracciones musculares isométricas, sin movimiento, que ayuden a mantener esa masa muscular, esa masa ósea que necesitamos para llegar a cumplir los objetivos de nuestra oposición. Uno de los grandes: las malas posturas, porque todos creemos que lo que nos pasa es culpa de una mala postura. Debemos empezar por definir la postura como la reacción de nuestro cuerpo a la gravedad y decir que la columna es una estructura robusta y flexible, desarrollada para sostener peso y para reaccionar a la gravedad generando movimiento. Y es que no existe algo como las malas posturas, existen posturas, ni buenas ni malas. El verdadero problema no es la postura, sino el tiempo que se mantiene esa postura. De hecho, me voy a quedar para resumíroslo en una frase que para mí ha sido muy importante, de Antonio Cuesta, que es un gran fisioterapeuta, que es: la mejor postura es la que menos dura. Porque es cierto que cualquier postura, por buena que nos parezca, mantenida mucho tiempo, es igual de mala que una postura mala mantenida poco tiempo. Por otro lado, ¿qué ocurre con la postura ideal? Aquella postura maravillosa que va a hacer que nos mantengamos durante 5, 6, 7 horas estudiando nuestra posición. Pues que del mismo modo que las malas posturas tampoco existen, lamentablemente no existen. Hablemos de otro de los grandes mitos, que es: tengo que estirar. Porque claro, siempre que me duele algo pienso que si estiro como maestro yogi del Instagram, vamos, me voy a eliminar todos los problemas de un plumazo. Y esto no es así, porque no siempre el problema deriva de un acortamiento, sino que muchas veces tenemos musculatura que está sobrecargada, que está desconectada, que está débil o que incluso se activa a destiempo. Y esto no lo va a solucionar un estiramiento. Lo que sí es muy importante es que establezcas una rutina de estudio, que calientes antes de la actividad, igualmente que sí estires, pero después.
cuando ya has terminado, para decirle al sistema que ya puede entrar en el reposo y que vamos a corregir esa posición mantenida, ¿de acuerdo? Vamos a darle toda esa amplitud. Imagina que tu cuerpo es como un conjunto de cajones de una mesilla. Si tú no los abres y no los cierras, cuando vuelvas, esos cajones no van a funcionar. Tu cuerpo está lleno de cajones que necesitan abrirse y cerrarse todos los días. No lo olvides. Otro de los grandes mitos, y este muy importante en relación al cuello. No sé si lo habéis oído hablar del text neck o el síndrome del teléfono móvil, se le llamó también. Se definía como una enfermedad tensional repetitiva causada por el uso de teléfonos móviles. Realmente la inventó un cirujano ortopeda llamado Fishman, estadounidense, ya hace unos cuantos años, de hecho en el siglo pasado, en el que él explicaba que un estudio que había realizado en cadáveres determinaba que la tensión que las estructuras posteriores sufrían cuando utilizábamos estos dispositivos hacían que soportáramos un peso aparente de hasta 18 kilogramos de peso. Esto llevaba a que nuestra musculatura se viera sobrecargada y padeciera distensión muscular y dolor. Muy bien, aclaremos esto. Es decir, la tendencia a las posiciones mantenidas no está vinculada al teléfono móvil y de hecho en esta imagen podéis ver un montón de profesiones, tanto antiguas como existentes en la actualidad, que se vinculaban a posturas mantenidas en flexión de cuello. Las costureras, las bordadoras, las rederas, los albañiles, los fontaneros y un largo etcétera mantienen posturas flexionadas prolongadas sin tener por qué desarrollar un dolor cervical específico. Entonces, ¿por qué creamos nuevas enfermedades? Aparte del hecho de que científicamente se demostró que el estudio que se había realizado, que era en tejidos cadavéricos, no tenía la misma respuesta en los tejidos en vivo. Por tanto, no creemos nuevas enfermedades vinculadas a cualquier cosa, sino promovamos conductas que alternen posturas mantenidas con movimiento. ¿Qué podemos hacer al respecto? Limitar el tiempo de uso de los dispositivos móviles. La ciencia dice que aproximadamente 3 horas al día. Chequear en vuestro teléfono porque a veces asusta ver la cantidad de horas que dedicamos a los dispositivos. Y promover estas conductas que alternen posturas mantenidas en movimiento, estimulando la actividad física y, si es necesario, haciendo ejercicios cervicales específicos. Y ahora llega mi apartado favorito, los dispositivos. Aquí tenemos 2 fantásticos dispositivos supuestamente cervicales que van a solucionar nuestra vida. Los podéis encontrar en un montón de plataformas, pero suelen abundar en la teletienda. Vale, yo creo que a día de hoy podemos afirmar que ningún dispositivo de la teletienda ha arreglado la vida de nadie. En primer lugar tenemos el aparato de autotracción cervical. ¿Vale? Es una tracción neumática que supuestamente pues, nos va a ayudar a mejorar nuestros dolores cervicales. Esto inicialmente en estadios agudos sí es verdad, pero lo que promete de liberar los pinzamientos nerviosos y provocar una tracción sobre el conjunto de la columna cervical, lo siento, pero no es verdad. La investigación científica establece que para que haya una descompresión real de los tejidos a nivel cervical, de lo que son los discos vertebrales, necesitamos una presión superior a 16 kilos, rozaría el ahorcamiento. Lo que sí consiguen estos dispositivos es reducir la tensión cervical en estadios agudos y provocar un pequeño estiramiento muscular. Hasta ahí llega. Y el segundo, que es mi favorito, supuestamente la almohada quiropráctica, relajante y correctora. Bueno, pues como las 3 mentiras de Santillana del Mar. Ni es quiropráctica, ni es relajante, ni corrige ninguna postura de la región cervical. Realmente es un trozo de plástico con una angulación general que a mucha gente le puede resultar molesto. Pretende un estiramiento de la zona flexora que realmente no es favorable si la musculatura está muy espasmada y muy rígida. ¿Vale? A mí se me ponen los pelos de punta en pensarlo. ¿Quieres realmente una corrección?
¿Quieres realmente estirar? Te doy un estiramiento. ¿Quieres realmente relajar? Túmbate en la cama. No dejes tu bienestar a disposición de estructuras pasivas de este tipo. Bueno, ahora ya hemos terminado de destripar cosas. Entonces creo que podemos sentar las bases para una oposición con salud, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con estos consejos. Primero y fundamental, la tríada dieta, sueño y ejercicio, que se traduce en come bien, duerme bien y muévete bien. Pequeños consejos ergonómicos sobre el ambiente luminoso, sonoro y físico que voy a pasar a detallar brevemente para no hacerlo muy largo. Quien desee profundizar ahí le puedo mandar material al respecto, no hay problema. En general la mesa debe ser firme, sólida y regulable. ¿De acuerdo? Si nos permite trabajar de pie y sentados porque es regulable, maravilloso. Si no, hay maneras para poder adaptarla. La silla, fundamental, regulable, tanto en altura como en su respaldo, en profundidad, perdón, en altura e inclinación. El asiento debe ser plano con el borde redondo y aunque inicialmente se habla de una postura saludable en 90 grados de cadera, rodilla y tobillo, esta angulación de cadera puede ser modificable hasta los 110 grados. Vamos a añadir también reposabrazos, que son opcionales, sirven para relajar la tensión sobre la zona de los hombros y para incorporarnos desde otras posturas. Reposapiés fundamentales si la silla no es regulable en altura y que evitan que crucemos los pies, que no es muy bueno, perdón, las piernas, que no es muy bueno para la circulación, y muy importante para el cuello, un atril. ¿Vale? Sobre todo si vamos a pasar mucho tiempo leyendo, estudiando o incluso que nos permita alternar, como en la foto, posturas de pie y sentado. Aquí tenemos una gama variada de alternativas a la típica silla de oficina en el que podéis encontrar la más adecuada para vosotros si queréis plantearos la compra de una silla nueva. Hay desde sillas ergonómicas, sillas de gamer, sillas suecas, la pelota de pilates, que es yo creo que la silla más barata que podemos encontrar, y taburetes pony. Ya según el gusto de cada uno. Muy importante, delante de la pantalla se colocará perpendicular a la fuente de luz. Nos situaremos de frente a una distancia aproximada de 50 centímetros y con la pantalla a la altura de los ojos. El teclado debe colocarse fijo bajo la pantalla. Los brazos estarán apoyados y a la mínima distancia para evitar problemas de cuello y hombros. Aquí tenemos diferentes versiones de teclados que podéis ver según las funciones de cada uno. Teclados partidos, a nivel, para programación, teclados minimalistas, retroiluminados, curvados. Escoged el que mejor se adapte a vuestras necesidades. En cuanto al ratón, siempre cerca del teclado a la misma altura y mucho cuidado con forzar gestos de muñeca y hombros que pueden devenir en problemas posteriores. Diferentes alternativas de ratones ergonómicos que podemos encontrar según nuestras condiciones, pues desde ratones programables, ratones minimalistas, de gamer, alfombrillas para adaptar la posición de la muñeca o incluso los ratones verticales. ¿Y si usamos portátil? Porque muchos utilizamos portátiles, yo me incluyo. Pues deberemos tener la pantalla siempre a la altura de los ojos y normalmente recomendable un teclado adicional. Sí, muy importante, evitar posturas mantenidas de doblar el cuello o encoger los hombros. ¿De acuerdo? Que eso sí que deviene en problemas cervicales, como lo habíamos hablado. Bueno, siguiente consejo, establece una rutina de estudio. ¿De acuerdo? Calienta siempre al empezar con movimientos globales del tronco, de las extremidades, un pequeño trabajo respiratorio y estira al terminar los principales grupos de cuello, hombros, ¿vale? Tórax, de modo que le digas a tu cuerpo que ya ha terminado, ¿vale? Es una manera muy buena de decirle vamos a empezar a trabajar y ahora ya hemos terminado.
Introduce pausas activas dentro de esta actividad, que son un máximo de 5 minutos cada media hora, 1 hora, y podríamos alargarlo un poquito más hasta la hora y media si fuera oportuno. Es un concepto que se ha extrapolado de la salud ocupacional y que se ha demostrado que previene muchísimo los problemas laborales. Por tanto, ¿qué se realiza durante estas pausas activas que vamos a meter dentro de nuestro estudio? Pues movilidad global de tronco y de extremidades. Se pueden hacer trabajos aeróbicos, de fuerza, entrenamientos interválicos, moverse como te lo pida el cuerpo, ir al cuarto de baño, a la cocina, hacer 10 sentadillas, 10 zancadas, 10 flexiones, saltar a la comba 30 segundos. Cualquier actividad es posible y no tiene por qué hacerte perder tiempo. Puedes estar recapitulando conceptos, puedes estar haciendo un esquema mental de lo que has hecho, puedes rememorar, esquematizar o estar haciendo una planificación de tu organización. No tiene por qué hacerte perder el tiempo. Hablamos efectivamente de que estas pausas aumentan el rendimiento y nos permiten luchar contra el sedentarismo. Mantén actividad física frecuente, y es que la Organización Mundial para la Salud establece que es fundamental realizar 150 minutos de ejercicio moderado aeróbico a la semana y 2 días de trabajo de fuerza. Pero claro, este ideal no siempre se puede cumplir y estamos en una etapa en la que a veces tenemos otras prioridades. Entonces, puedo entender que me digas, mira, es que no tengo tiempo para dedicar 150 minutos y 2 sesiones de trabajo de fuerza. Muy bien. Si eres una persona sana y no tienes ningún tipo de complicación, realiza, por ejemplo, entrenamiento interválico de alta intensidad. Un entrenamiento clásico interválico de alta intensidad pueden ser 20 minutos y ni siquiera tienes por qué hacerlo todos los días para notar esos cambios importantes. Que ni siquiera tienes tiempo para eso porque tienes un problema de conciliación con tu actividad laboral, familiar, la oposición, perfecto. Puedes sumar minutos en las pausas activas y puedes hacer cualquier ejercicio que se adapte a tus circunstancias. La evidencia científica no se determina por uno en especial. Cualquier ejercicio que a ti te guste, caminar, bicicleta, nadar, lo que esté en tu mano. Pero desde luego suma minutos. Al final, esos pequeños 5 minutos que puedas dedicar en cada pausa activa son la mejor opción para romper con ese sedentarismo y evitar la discapacidad futura. Muy importante, empodérate, confía en ti mismo. El dolor no es más que una señal de alarma. Es muy desagradable, lo sé, pero el dolor no es más que el pitido de la lavadora que no funciona, la luz roja de la nevera que no enfría. No significa que la intensidad de tu dolor esté relacionada con la gravedad del daño que estás padeciendo. Por tanto, tú decides si limita tu vida y tus capacidades. Muévete siempre todo lo que puedas, prevén esa pérdida de masa ósea, de masa muscular, esa discapacidad. Y sobre todo, recuerda que estos cuadros de dolor son autolimitados en el tiempo y son benignos. El 90% de las veces las causas son mecánicas. Por tanto, busca soluciones, no problemas. Si aún así tienes problemas o tienes dudas, siempre puedes consultar a un profesional. Nosotros haremos una evaluación detallada y te ayudaremos tanto con ejercicios personalizados y supervisados como con un asesoramiento que pueda hacer mejorar tu rendimiento para que realmente la oposición no te pese. Por tanto, para finalizar y brevemente, ¿qué podemos concluir de todo lo que he dicho aquí? En primer lugar, que preparar una oposición es una actividad de riesgo musculoesquelético, porque vamos a mantener durante largo tiempo posturas y esas posturas mantenidas son importante fuente de trastornos cervicales y lumbares. Por tanto, es necesario un autocuidado corporal. Que estos cuadros son benignos, su pronóstico es bueno y su mejoría sintomática rápida. Por tanto, debemos aplicar un afrontamiento activo
durante estos problemas en los que no solo paliemos el dolor y la inflamación, sino que también complementemos estas medidas pasivas con medidas activas para prevenir la discapacidad futura y las pérdidas de masa ósea y muscular. Y fundamental, el estilo de vida, la tríada, dieta, sueño, ejercicio. Recordad, come bien, duerme bien, muévete bien. Y me quedo con esta frase que me parece, vamos, muy importante para vosotros. He aquí la tortuga, solo progresa cuando saca el cuello. Y si me lo permitís, ahora sí que quiero daros una aplicación para desde ya, para que os quedéis con algo que realmente os resulte productivo. La podéis encontrar ya subida a YouTube en el enlace que tenéis ahí, y es una pauta preventiva para la población general del dolor de cuello, ¿vale? Vais a encontrar otros ejercicios también que lo complementan, porque el dolor de cuello no es solo en esa zona, sino que puede venir relacionado con otros tejidos, lo que hablábamos de pérdida de la función respiratoria, trastornos también a nivel torácico, por tanto vamos a complementar con diversos movimientos. Si me lo permitís, voy a silenciar el sonido porque se va a acoplar, ya que me ha dado bastantes problemas el vídeo, y os lo voy a ir comentando poco a poco, obviando. En YouTube tenéis realmente el enlace con sonido y con la explicación normal. Vamos allá. A ver si no nos da problemas esta vez. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar con trabajo respiratorio, ¿de acuerdo? Muy importante. Vamos a empezar con respiraciones costodiafragmáticas, donde tomaremos tomas en tórax y pecho y vamos a seguir la respiración de modo que en el movimiento inspiratorio llenemos empujando nuestras manos y al expirar soltemos y vaciemos ambas zonas, ¿de acuerdo? Vamos a expandir tórax y abdomen, comenzando con una serie de 15 repeticiones y progresando. Ahí tenéis el ejercicio sin tomas para que podáis observar un poquito cómo es, ¿de acuerdo? Pasaremos a las expansiones costales superiores, donde mantendremos las tomas, solo que la toma abdominal será simplemente de control. Vamos a expandir el tórax con el abdomen estable, sin moverse. Y al soltar el aire, vaciaremos suavemente. Comenzaremos igualmente con 15 respiraciones. Es importante que las personas que no estáis acostumbradas al trabajo respiratorio toméis respiraciones de descanso, ¿de acuerdo? Para evitar posibles mareos por aumento del lavado de dióxido de carbono. Ahí tenéis el mismo ejercicio, pero ya sin tomas, ¿de acuerdo? Repetiremos el mismo tiempo de tomas para hacer en este caso la respiración diafragmático-abdominal, donde no vamos a mover el tórax, pero sí la zona abdominal. Vamos a colocar las manos y vamos a llenar el abdomen durante la inspiración y al vaciarlo pensar que nos vamos a poner un pantalón súper apretado que no nos entra y a activar esa zona abdominal. Comenzaremos con una serie de 15 repeticiones e iremos progresando hacia las 3 series. Muy bien. Vamos a continuar con el trabajo de las expansiones costales laterales, ¿de acuerdo? Vamos a colocar tomas en las zonas laterales del tórax, a donde vamos a llevar el aire como si quisiéramos crecer hacia los lados. En el momento que soltemos el aire, lo que va a ocurrir es que vamos a ayudarnos con un pequeño efecto corsé, activando también esa zona abdominal. ¿De acuerdo? Inflamos empujando nuestras manos. Y al vaciar nos ayudamos a comprimir. Vamos a realizar 15 expansiones. También podemos hacer expansiones unilaterales, donde haremos una sola toma
¿de acuerdo? Y la empujaremos. Mucho cuidado con inclinarse hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Es solo trabajo respiratorio. Empezaremos con 5 repeticiones de cada lado, iremos progresando también. Muy bien. Como veis, el vídeo me ha dado muchos problemas. Entonces, aquí os estoy explicando que vamos a hacer las expansiones costales posteriores. Vamos a realizar tomas en la zona posterior del abdomen, vamos a llevar el aire hacia esa zona posterior, haciéndola crecer y empujando suavemente a la hora de realizar la expiración. Muy bien, pasamos al ejercicio cambiado, al trabajo de la columna torácica y los brazos como colaboradores. Vamos a empezar con el ejercicio del gato dromedario, donde nos colocaremos a 90 grados de brazos y 90 grados de caderas, donde las piernas y los brazos no se mueven, son pilares, y donde vamos a trabajar la extensibilidad de la columna en ambos sentidos, y donde acompañaremos con la columna cervical. Cogiendo aire vamos a realizar una máxima extensibilidad hacia arriba y soltando el aire vamos a hacer un trabajo hacia la extensión completa y global de la columna. Comenzaremos con 2 series de 8 repeticiones e iremos progresando. En este caso vamos a realizar un trabajo de extensibilidad lateral del tórax. Es muy importante que no nos flexionemos demasiado hacia adelante o hacia atrás. Vamos a colocarnos de pie, nuestra mano seguirá el lateral de la rodilla hasta notar una pequeña sensación de extensión en la zona opuesta. Mantendremos suavemente ahí 2 o 3 segunditos y volveremos al medio. De nuevo hacia el lado contrario, hasta percibir esa sensación y realizaremos 10 repeticiones de ese ejercicio. Aquí vamos a trabajar con una asana deconstruido de yoga, donde nos colocaremos tumbados, con los brazos a un eje de 60 grados y donde trabajaremos en 3 ciclos respiratorios de inspiración relajada y expiración con tracción de brazos. Nos vamos a imaginar que una cuerda, que una tanza tira de nosotros para estirarnos esos brazos. Lo repetiremos a 90 grados igualmente. Y a 120, ¿vale? Cogeremos aire relajadamente, soltaremos con sensación de alargamiento y en el ciclo inspiratorio volvemos a relajar. Vamos a abrir toda la zona anterior que solemos tener cerrada y entumecida. Para la progresión podemos colocar una almohada en la zona dorsal que aumente la apertura de la zona anterior y repetiremos estos 3 ciclos de inspiración relajada y expiración con tracción de brazos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con la zona cervical y si lo necesitáis, no es mi caso, pero si lo necesitáis, colocad una almohadita. De nuevo a 90 grados, repetiremos esa tracción con sus 3 respiraciones correspondientes y a 120 grados. Muy bien, y por último, y no menos importante, el trabajo específico de la columna cervical. Vamos a comenzar por hacer una desensibilización de los flexores, sacando la mandíbula, imaginándonos que es el cajón de una mesilla, ¿de acuerdo? Llevaremos despacito hacia la extensión, siempre en rangos indoloros, y cuando notemos tensión suave, mantendremos ahí durante 20 segunditos, repitiéndolo 3 veces. Ahora vamos a hacer la cobra, que es llevar la cabeza hacia atrás con la columna cervical estable. A veces ayuda a imaginarse que alguien viene con un calcetín apestoso a ponértelo delante de la cara. Mucho cuidado con este tipo de movimientos de flexión que no son para nada lo que buscamos. Como evolución, y muy importante, el alternar esta retracción mantenida con ejercicio de flexión y de extensión. Colocaremos 2 tomas en la zona occipital para ver esa apertura. Cuando hacéis la retracción se abren esos espacios entre los huesitos y una vez abiertos debéis hacer la flexión
y la extensión, manteniendo esa apertura. Si esa apertura se disminuye, parad y volvéis a empezar el ejercicio, ¿de acuerdo? Realizaremos entre 3 y 10 repeticiones. Por último, el trabajo oculomotor. Vamos a hacer primero unas series con la mirada siguiendo el movimiento, como es aquí en el caso de la flexión y la extensión. Miro hacia abajo en la flexión y hacia arriba en la extensión. La inclinación hacia un lado y a otro, siguiendo con la mirada, también entre 5 y 15 repeticiones, según nuestras capacidades, lógicamente, y la rotación. Seguiremos la mirada hacia cada uno de los lados que rotemos. Muy bien. Para terminar estas series, trabajo de giro torácico, giro de cabeza y seguimiento de la mirada. En la segunda parte del trabajo oculomotor, la mirada se va a mantener fija mientras realizamos los diferentes ejercicios cervicales. Buscaremos un punto fijo, un objeto dentro de la habitación y realizaremos movimientos de flexión y extensión con la mirada fija en ese punto. Lo mismo, comenzaremos con 5 repeticiones e iremos progresando según nuestras capacidades. Lo mismo con la inclinación, mirada fija, y realizaremos movimientos de inclinación a un lado y al otro. Igualmente los movimientos de rotación. Y para terminar, el trabajo de la columna torácica junto con esa mirada fija. Para complementar y como difícil, el trabajo oculomotor con la mirada opuesta al movimiento cervical. Vamos a llevar la mirada hacia abajo cuando extendamos y la mirada hacia arriba cuando flexionemos. No son nada fáciles. Lo mismo durante las inclinaciones, la mirada irá opuesta al giro, o en este caso la inclinación de la cabeza, y en el giro lo mismo. Yo creo que en mi cara se puede ver que no son tan fáciles como parecen. Muy bien, lo mismo, comenzaremos con 5 repeticiones y iremos progresando. Y aquí viene el ejercicio más difícil, la mirada opuesta al movimiento cervical y el giro de tronco opuesto al cervical. Este es el de nota, ¿de acuerdo? Ya para un poquito más evolucionado. Muy bien, aquí podemos parar el vídeo. Daros las gracias por haberme escuchado todo este ratito. Espero que os haya gustado lo que tenía que compartiros y lo que de verdad me gustaba transmitiros. Y nada, creo que puedo darlo por finalizado y ponerme a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que queráis compartir conmigo. Genial, Leticia. Pues muchas gracias por esta ponencia que seguro que va a ayudar a muchísima gente con todos estos dolores. De hecho, Carmen comenta que tiene 2 protusiones discales y veo que aquí hay mucha gente que está reflejada por lo que comentan en los comentarios. Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo soy la de las protusiones discales, pero es que ahora últimamente, no sé si por trabajo, por la oposición, porque ya hace pues desde la pandemia que no voy al gimnasio, pues que me han ido saliendo como goteritas. Es decir, pues por ejemplo, el año pasado tuve una tendinitis del espinoso derecho, tuve que ir a fisio, luego he tenido también del dedo, que bueno, no se me acuerdo del todo, pero bueno, lo que tú dices, yo sigo moviéndome y lo que sí que he seguido haciendo es que las pautas de ejercicio que me dieron las he seguido manteniendo. Y luego, sobre todo, ahora noto pues dolor no de aquí, sino que se me irradia hacia los hombros, o sea, la parte de los omóplatos,
Y sobre todo hay veces que es, por ejemplo, como yo durante la semana suelo levantarme temprano, pues algún fin de semana remoloneo, me levanto fatal, o sea, un dolor por todos los lados. Y lo que uso es una almohada de esta, la que llaman mariposa, que tiene un lado más alto y uno más estrecho, y suelo dormir por el alto. Y no sé si es que la almohada no es muy así, porque hay veces que cuando me la quito y me dejo lo que es la cama plana y me dejo ahí, se me alivia. Entonces, por si me podías indicar alguna cosilla. Mira, sí, está bien lo que comentas, efectivamente. Las protusiones discales, para los que no lo sepáis así, realmente son afectaciones de los discos que van entre las vértebras en las que hay un pequeño abombamiento de estos discos, ¿vale? Imaginaros el típico corte de helado con la galletita, ¿vale? Que se abomba cuando lo apretáis. Eso más o menos es una protusión discal. Esto puede provocar una afectación o no de otras estructuras. A veces, pues si esa afectación sale por el sitio inadecuado, presionan nervios que llevan sensibilidad o función a las estructuras musculares de las zonas del hombro y los brazos y pueden dar todos unos síndromes y complicaciones. Sí es cierto que las protusiones, aparte de ser propias de pues la degeneración, el envejecimiento del aparato locomotor, suelen ser resultado de un mal reparto de las presiones. Mi recomendación importante, los ejercicios que han quedado ahí en la pauta, pruébalos, porque muchas veces lo que nos encontramos es que hay una desactivación del largo del cuello, que es el que nos lleva el cuello un poquito hacia atrás, por eso es ejercicio de la cobra, y una activación preferente de los flexores de cuello. Estos flexores lo que hacen es que si el cuello debería estar así, lo que hacen es tender a empujarlo hacia adelante y a un mal reparto de esas cargas, con lo cual el mal reparto de ese peso de la cabeza que solo está desgravitado cuando estamos en cama, conlleva que se empeore un poquito ese problema de la protusión. No pasa nada por tener protusiones, pero sí que una actividad y unos trabajos específicos cervicales pueden ayudar muchísimo. En cuanto a lo que me comentabas de las lesiones repetitivas, si puedes, genera ese hábito de 2 veces por semana buscar un ratito para poder hacer ejercicio físico. Tu sistema inmune reparará muchísimo mejor ante cualquier lesión. Y después vas a tener que hacer, por lo que veo en tu postura, un poquito de trabajo de corrección a nivel dorsal, ¿vale? Por eso os he dejado todos esos ejercicios. La tendencia es a que hagas esto, y esto lo que hace es un adelantamiento de cuello y acabas como la tortuguita, pues con el cuello hacia afuera. Entonces la idea es corregir un poquito esa posición. Tienes ahí ejercicios para poder trabajar, empezando por la zona del cuello. Y luego también he notado, por ejemplo, cuando corro, quiero andar más deprisa, me duele, o sea, me duele hacia abajo, hacia debajo del glúteo. Porque Tengo toda como tu un base más tirón. adelantada, adelantas el centro de gravedad. Entonces, empieza por el trabajo suave de hacer esa cobra y tómatelo incluso como una medicina, ¿vale? Como una pastilla. Intenta hacerlo por lo menos 3 veces al día. A ver si realmente hay cambio en estructuras, que muchas veces lo hay. A veces solo un ejercicio o 2 clave nos solucionan la vida. No tiene por qué ser una rutina súper larga de 45 minutos de ejercicio. A veces son 2 tonterías. Por eso hablaba de la importancia de sumar minutos. A veces sí en cada pausa activa. Cada hora coges y haces 10. Venga, voy a hacer 10. 1, 2. Al final vas a encontrar que tu musculatura se oxigena, se mueve mejor y las lesiones no son tan recurrentes. En cuanto a dormir, en periodos de mucho dolor vas a encontrar que a veces te vas a poder dormir mejor si no tienes almohada. No quiere decir que sea mejor dormir sin almohada, pero en esos momentos tan agudos a veces el tener un poquito de curva en la cabeza nos molesta muchísimo, a mí incluida, ¿de acuerdo? No pasa nada. Quitas la almohada y luego la retomas. Sí es importante que la almohada no sea ni demasiado alta ni demasiado baja y que escojas la almohada en base a la postura que tienes al dormir. No sirve de nada que tengas una almohada maravillosamente ergonómica que te suponga un descanso maravilloso boca arriba si tú duermes boca abajo, porque será demasiado alta para poder cumplir esa función. Y lo mismo si duermes de lado, etcétera, etcétera. O sea que busca que esa almohada se adapte a lo que tú necesitas,
practica, si puedes, ejercicio frecuente, si puedes recuperar un poquito, perfecto, y mete esos ejercicios cervicales que he dejado como específicos, intenta implementarlos, porque te van a venir muy, muy bien. Vale, muchas Vale. gracias. Perfecto. Mari Carmen. Hola, buenas mañanas, tardes ya. No, que todavía no comimos, mañanas. Buenas mañanas, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte con carácter retroactivo. Espera, ¿puedes hablar un pelín más alto? Es que... No, es que tiene problemas con el audio. Espera, que intento subirlo yo por aquí. Tengo problemas de audio por el portátil. vale, vale. Gritos si hace falta. Entonces, te quería dar las gracias con carácter retroactivo, porque te vi hace 2 o 3 días en el Opopower 2 y recordaré toda la vida la frase tuya, la oración. Chicos, hay que moverse. Te digo que en esa ponencia me pusiste el vello de punta y fuiste una de las pilares que me han hecho sentir que tengo que cambiar la vida en el sentido de vida más vital. Entre tú y mi neumólogo me lo habéis dejado muy claro. Entonces, agradecerte enormemente esta oportunidad. Luego, una pregunta de lo que has dicho en la ponencia. De los 49 diagnósticos, nadie se dio cuenta que realmente no le pasaba nada en la espalda, porque aquí te hubieran mandado en España la mitad a casa sin hacerte la radiografía. O sea, la resonancia. Y en cuanto a lo de las pausas del descanso de estudio, tengo 2 opciones que podría hacer aparte de los ejercicios que nos has pautado tú. Tengo por un lado la elíptica y por otro tengo step. Yo es que me pasa como con las oposiciones, que de logística voy muy bien, pero luego me falta la materia prima y es ponerme a hacerlo. Entonces, decirte que me recomendaría y nada más. Y agradecerte de nuevo para terminar. Muchas gracias. Vale, Conchi, necesito, por favor, porque me he perdido trocitos. Necesito un pequeño resumen, no pasa nada, porque me he perdido trocitos del audio enganchados y trocito con trocito. No sé si es problema de mi ordenador, que hace muy poquito que lo he cambiado también y todavía no me entiendo muy bien con él. A ver si me puedes hacer un pequeñito resumen para poderle responder justo lo que necesita. Sí, vamos a ver, perdona porque estaba contestando un email. Mari Carmen, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, de los 49 diagnósticos, nadie se dio cuenta en el estudio que que no le pasaba nada. Porque aquí De los 49 diagnósticos que hubo, nadie se dio cuenta de que no pasaba nada. Pues no, porque él llegó simplemente la premisa que el investigador, era un investigador estadounidense, la premisa que él llegaba, él decía, me duele la espalda, decía, y creo, pues lo mismo que nuestro encabezamiento, ¿no? Me duele la espalda y creo que necesito hacerme una resonancia. Entonces, evidentemente, ya sabéis que en Estados Unidos la sanidad no funciona como en España, entonces él se fue de pago esos 49 centros, todo el mundo, sí, por supuesto, te voy a hacer una resonancia. Y los radiólogos hicieron una interpretación de esa resonancia. Hubo 49 resultados distintos porque tanto las radiografías como las resonancias son como las fotos, exactamente igual. Entonces hay unos protocolos para hacerlas, pero no siempre sales igual en todas las fotos. Con lo que quería significaros con la anécdota de este estudio científico es que precisamente no tiene que ver, un día una foto podéis salir horribles, y otro día podéis salir preciosos. Podéis tener, no es más que la foto de cómo estáis en ese momento. De hecho, yo a mis pacientes procuro muchas veces, yo se lo digo siempre, yo tengo una hernia en L5S1, ¿de acuerdo? Que me ocasionó un episodio durante el desconfinamiento muy importante de discapacidad donde estuve coja más de mes y medio, arrastrando el pie. Y a día de hoy les enseño vídeos
si no hace falta se lo hago en directo, donde yo coloco los pies por encima de la cabeza tumbada boca arriba sin ningún tipo de dolor. Es decir, que yo tenga una hernia o no en la resonancia no condiciona nada. Si mi estilo de vida es activo, si mi actividad muscular está correcta y reparte bien el peso, no tiene por qué condicionar absolutamente nada. Hay lesiones, sí, muy severas que no van a permitir hacer ciertas cosas, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, con lo que quería significaros es que a él no le dolía la espalda, pero él quería demostrar que realmente se sacaba muchas veces una importancia excesiva a las pruebas de imagen que no tienen. No pasa nada porque en una resonancia o una radiografía diga que tienes una rectificación cervical. No pasa nada porque diga que tú realmente tienes una protusión, tienes una hernia, tienes desgaste. Tengo pacientes con más de 80 años con curvas invertidas, con desgastes, con vértebras unidas y no tienen más dolor que aquellos pacientes que tienen un cuello perfecto. He visto radiografías perfectas de pacientes con mucho dolor. Genial. Entonces era un poco lo que quería significaros. Creo que sí llegué a escuchar en un momento que habías visto el OvoPower 2 y que Y te era lo había que te iba a gustado. comentar, si te perdiste, estuvo viendo, ya tiene la Premium. Entonces esta semana se vio la edición 1 y la edición 2. Entonces estaba agradeciendo que ella, viéndote, realmente tomó conciencia junto a su médico de que hay que pegar un cambio. Sí, sí, es muy importante. De verdad que sí que el cambio de hábitos aquí es fundamental. Sobre todo, y ahora lo estamos viendo cada vez más, el desarrollo de trabajos de fuerza, el trabajo funcional, el evitar ese sedentarismo es fundamental para mantener la salud musculoesquelética. Ya no es que sea por estética, ya no es que sea por sentirse bien, porque al final el ejercicio físico tiene multitud de beneficios. Lo que os decía, protege el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema hormonal funciona mejor, el sistema inmune. Es decir, el ejercicio es la gran pastilla de vitaminas y poder para sentirse bien. Si vamos a la peluquería una vez cada X tiempo para mantener el aspecto de nuestro pelo bonito, si de vez en cuando nos maquillamos cuando tenemos un evento social para lucir mejor, si nos compramos ropa de vez en cuando para lucir mejor, ¿por qué no optamos también por el mantenimiento de nuestra salud musculoesquelética? Para lucir mejor, pero para lucir en el interior, para sentirnos bien de verdad. Entonces, ahí lo dejo como perspectiva. Me alegro mucho de que haya supuesto un cambio, para mí es importante y era lo que quería de corazón. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, Sheila, cuando quieras. Sí, ¿me oís bien? Vale. Perfecto. Primero, dar las gracias. Yo soy profesora de educación física y la verdad que siempre he pensado que estamos muy relacionados lo que es la fisioterapia y nosotros que promovemos todo lo que es el ejercicio y la actividad física. Entonces, nada, decirte, Leticia, que muchas gracias por esto, que es lo que yo intento transmitir a mi alumnado de la ESO casi cada día, porque hasta que no se hacen mayores parece que no importa nada el hecho de hacer actividad física, y uno de los objetivos nuestros es que al paso del tiempo vean todas las garantías y todas las cosas positivas que tienen hacer ejercicio físico. Y me ha gustado mucho también oír a compañeras que gracias a tus palabras y eso, pues han decidido hacer actividad física. Y también decir que, por ejemplo, yo incluso haciendo más actividad física de la que el promedio hace, el trapecio, yo también tengo que, el fisio para mí es mi médico 100%, porque se me carga mucho, yo sé las maneras de estirar, pero igualmente tengo que ir. Quiero decir que pienso que la labor tanto del fisio como nosotros que somos promovedores de la actividad física es súper importante. Y más que nada era eso, darte las gracias y nada, que me ha gustado mucho cómo lo has explicado y todos los ejercicios que has hecho. Ya está. Gracias. Muchas gracias.
Sí, sí es cierto que la actividad física es fundamental y que precisamente desde la educación física tenéis un gran papel y sobre todo darles realmente las medidas y lo mismo que yo os he explicado a vosotros, que es que parece, a día de hoy parece que en realidad tener ciertas actitudes posturales está bien. O sea, hace un par de años, yo no sé si os disteis cuenta de la campaña de modelado de Zara. Todos los modelados tenían unas posturas cifóticas que asustaban. Es decir, no pasa nada si es una postura para sacar una foto, pero no deberíamos normalizar el mantenimiento de ese tipo de posturas realmente y no deberíamos normalizar esos comportamientos sedentarios. Yo era una persona completamente sedentaria y cuando me hice fisioterapeuta conocí muchas cosas de la cinesiterapia, del ejercicio físico, que me hicieron seguirme formando en otras cosas para demostrar que el ejercicio físico lo puede hacer cualquiera, que no hace falta ser un gran gimnasta, ni que hace falta... yo era horrible, espantosa, pero si podemos adaptar y lo podemos hacer cada ejercicio a nuestras necesidades, podemos obtener muchísimos beneficios, como he dicho antes. O sea que muchas gracias por esa felicitación, significa muchísimo, muchísimo para mí. Genial. Dice Cintia que también te da las gracias porque le ha venido genial ya que sufre de cervicales. Mamen está alucinada con todo lo que les has contado, que cuánto mito, que muchas gracias de verdad. Y te pregunta Bea, ¿la estirilla de Pranamat vendría bien para relajar el cuello-cuerpo? Vale, bien. Vale, tema artilugio. Sí, sí he llegado a probar la esterilla de Pranamat. En general, la esterilla de Pranamat, si yo no me equivoco desde mi punto de vista profesional, lo que se basa es en un trabajo de presión, ¿vale? Tú te colocas sobre la esterilla, entonces la esterilla genera una serie de presión sobre esos puntitos y produce una activación del sistema circulatorio, ¿vale? Entonces, todo lo que aumente la circulación superficial va a aumentar la circulación a nivel del sistema osteomuscular. ¿Vale? Entonces sí, te va a mejorar la circulación, incluso si lo toleras bien, que no todo el mundo lo tolera bien, realmente va a suponer una relajación muscular. ¿Vale? Lo que pasa es que hay mucha gente que el tema de tumbarse sobre cosas que pinchan, pues no siempre lo tolera. No lo recomendaría en estadios agudos, ¿vale? Cuando estás muy inflamado o muy dolorido, por favor no la uses, pero si te encuentras bien es un medio de generar un aumento de circulación que al sistema muscular pues le va a venir muy bien, ¿por qué no? De hecho, una de las principales bondades por las que se ha publicitado la Pranamat es por la mejora de la celulitis, porque como provoca aumento de la circulación local, pues supuestamente colabora en la reducción de la celulitis, pero en un estadio estable, sin ningún tipo de dolor cervical agudo, sí puede ayudar, ¿por qué no? Te dice Ángela que cuando duele el cuello por estar mucho tiempo en una postura determinada y nos tumbamos para relajar, es mejor usar almohada bajo el cuello o completamente recto sobre la cama firme. Y luego te pregunta, ¿y para dormir durante la noche? Ay, espera que se me mueve. Para dormir durante... nada, que muchas gracias por todo, por toda la información. Vale. Lo que hablábamos, el tema de las posturas mantenidas, ¿no? Que llega un momento que nos carga muchísimo el trapecio, etc. El trapecio es lo primero que vamos a notar cargado. Que así le respondo también a la compañera de actividad física y deporte que nos había referido al trapecio y se me quedó un poco en el tintero. El trapecio es el músculo que principalmente vamos a acusar de dolor, pero es solo la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Hay muchos otros músculos que se cargan y realmente la mayor parte de los casos el trapecio no tiene la culpa. La mayor parte, el trapecio es un músculo muy fino y muy útil, pero que no siempre tiene la culpa de lo que nos está pasando. Entonces, no solo es importante ver o corregir y decir, bueno, pues me voy a tumbar sino ser un poco consciente de en qué postura estábamos, ¿vale? Dependiendo de ese tipo de postura, el tumbarse será más conveniente que sea con o sin almohada. Entonces, para no complicarlo mucho, en general, la almohada tiene que ser
lo suficientemente alta como para que cuando nos colocamos de lado la columna nos quede a nivel con las cervicales, ¿de acuerdo? Si yo tengo la almohada de este lado, mi almohada no debe ser tan alta como para que yo acabe con el cuello inclinado, ni tan baja como para que a mí se me descuelgue el cuello, porque eso también será fuente de una postura mantenida y también de molestias. Entonces, lo ideal es que la almohada tenga la suficiente densidad como para permitir que el reposo sea simétrico colocado de lado. De ese modo, cuando nos coloquemos boca arriba, será bastante neutra, ¿de acuerdo? Y para dormir boca abajo, aquellos que soláis dormir boca abajo, un poquito más finita de lo normal. ¿De acuerdo? Solo un poquito. El dormir sin almohada, hay gente que es minimalista, ¿de acuerdo? Y que prefiere dormir sin almohada. Habría que ver un poquito la postura, es como la gente que corre en chancletas, ¿de acuerdo? Yo me pongo a correr en chancletas y lo más fácil es que me haga una tendinopatía. Entonces todo tiene un proceso de adaptación. Estadios agudos, sí es cierto, estadios agudos de cierto dolor cervical que impliquen dolor cervical lateral, vamos a estar mucho mejor sin almohada, pero en otros casos sí la vamos a necesitar. Entonces, lo que en cada caso te acomode mejor, no hay una norma fija para todos. Espero Perfecto. haber respondido. Te siguen dando las gracias y dicen que además de dolor de cuello se le carga la parte dorsal, que es lo que más le duele. ¿Qué puede hacer? Generalmente la zona dorsal en este tipo de posturas prolongadas se carga porque tendemos a enroscar los hombros, ¿de acuerdo? Entonces es importante que seas consciente de que la alineación de la cadera y del hombro debe ser la misma. Si los hombros pasan mucho por delante de la cadera, vas a acabar dolorido. Entonces, realmente, si puedes mantener, no hace falta tener una postura con el torso completamente abierto, sino una postura en la que la cadera y el hombro estén lo más alineados posibles. Y el ejercicio que os dejo en la rutina del pez puede colaborar bastante para abrir un poquito esa zona posterior y para activar un poquito, perdón, para abrir la zona anterior y activar la zona posterior. Muchas veces es por una debilidad a nivel de la zona dorsal, omóplatos unido por un cierre. A veces las dos cosas van juntas o a veces es una sola de las dos. Igualmente el trabajo de la asana del pez, bueno, es una deconstrucción de una asana, ese trabajo del pez os puede ayudar un poquito a mejorar esa situación, pero es por lo que hablábamos de la debilidad añadida de miembros superiores. Sonia dice que tiene discoartrosis cervical al lumbar, pero con yoga y estiramientos se mantiene. Claro. No hay pregunta, no sé si quieres decir. Ese es el ejemplo perfecto de lo que os estaba hablando antes. La discartrosis no es más que un desgaste de los discos, lo que hablábamos antes, pues los discos vertebrales empiezan, ellos son como una especie de estructuras gelatinosas y como en capas de cebolla, ¿de acuerdo? Entonces esas capas con la carga, con los estreses mecánicos mantenidos, la edad, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos, más del 45% del 50% de la población de 45 años tiene cambios degenerativos. Eso es simplemente que esos discos se van deshidratando y esas capas de cebolla se van rompiendo, ¿de acuerdo? Eso, según va evolucionando, evoluciona lo que se llama pues, discartrosis. Entonces esos discos están menos hidratados y transmiten mejor el peso. Pero si la actividad muscular es la adecuada, si el reparto de pesos es bueno, como está haciendo ella en este caso, pues de mantener un estilo de vida activo, lo que consigue es que ese reparto sea más homogéneo y esos discos que están un poquito más gastados no sufran tanto. Por eso es el ejemplo perfecto de lo que os estaba ilustrando. Gracias por compartirlo. Genial. Y Carmen te da las gracias, que le ha resultado muy interesante y aplicable a su día a día, que hace una tabla de ejercicios nada más levantarse y que va a incorporar todo lo que le has indicado. Así que genial, te dan todas las gracias. ¿Alguna duda más para comentar a Leticia? Pues muchísimas gracias por todo tu aporte, Leticia. Como ves, se lleva muchos tips, se lleva muchos consejos para poner en práctica ya. Así que nada, que... Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí, me quedaré por aquí para aprovechar también el resto de contenidos y nada, pues hasta cuando queráis. Me tenéis a vuestra disposición, me podéis buscar en las redes sociales por Leticia Ferro o incluso por Artros Centro de Fisioterapia y poco a poco iré subiendo más contenido al canal de YouTube
para que tengáis más cositas. Así que un placer, gracias Conchi por confiar en mí, gracias a todos por decirme que de verdad os ha ayudado, me hace muy feliz. Gracias. Pues muchas gracias. Pues nada, pues nosotros hasta aquí la sesión de mañana.